Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Incondicionables. Estoy junto a Iván y junto a Fran y en el directo de hoy ha estado muy chulo. Hemos estado hablando de privilegios, de si realmente entrenar y comer de forma saludable es un privilegio, algo que a priori pues tampoco parece que tenga tanta chicha y vaya que sí ha tenido chicha. Ha salido un debate interesante, teníamos puntos de vista diferentes entre todos, pero al final hemos llegado a un medio consenso y que creo que ha quedado muy chulo y muy enriquecedor. Así que nada, esperamos que os guste y vamos con ello. Hablar un poco del tema de si realmente el entrenamiento es un privilegio y qué supone interpretar el entrenamiento como tal. Pero antes se nos ha ocurrido hacer una pequeña sección siempre en todos los directos de asentar diferentes conceptos de psicología. La idea es hacer un preguntas y respuestas y que nos vayáis dejando dudas que se suelen tener acerca de la psicología, porque es bastante curioso como la mayoría de personas utiliza mucha terminología o muchos conceptos importantes dentro de la psicología sin tener muy claro a qué hacen referencia. Entonces, hacer preguntas y respuestas con conceptos como motivación, ansiedad, conducta, etcétera, etcétera. Y para hoy, una de las preguntas que nos han dejado es, si no me equivoco, diferencia entre análisis de la conducta y análisis funcional. Eso es. Pues si queréis darle caña. Vale, si queréis te doy yo un poco y ya me vais interrumpiendo. Dale, Fran. Perfecto. A ver, realmente el análisis de conducta es como tal la ciencia, ¿no?, que se encarga de estudiar comportamiento. El análisis funcional es la herramienta que tenemos para estudiar en concreto cierta conducta o ciertos patrones de conducta. A lo mejor quiere hacer referencia a lo que sería el análisis más de la forma de la conducta en sí, no tanto de la función, ¿no? Lo que llamamos análisis topográfico de la conducta. El análisis topográfico sería definir un poco la forma, el número de veces en el que aparece esa conducta, y el análisis funcional sería hacer alusión a la función que cumple esa conducta. Es una conducta que busca obtener reforzadores, que busca evitar o estímulos aversivos, ¿no? La relación funcional que se establece entre el contexto antecedente, los estímulos antecedentes, los estímulos discriminativos, nuestra conducta y el resultado de esa conducta, que sería, pues, en el caso de un reforzador o un estímulo aversivo, un castigo. Es decir, cuando hacemos un análisis topográfico, lo que nos dedicamos más bien es a describir, ¿no?, un poco la conducta, y cuando intentamos... ¿El qué, perdón? Una etiqueta diagnóstica es una descripción topográfica. Exactamente, al final un análisis descriptivo, intentar describir cuántas veces se produce, qué tipo de conductas, etcétera, etcétera. Y un análisis funcional sería plantear una hipótesis de qué función está cumpliendo esa conducta e ir viendo e intentando contrastar en la medida de lo posible, si realmente estamos siendo acertados. Claro, ¿se puede decir que el análisis funcional partiría de esto de conductual? No, es decir, entendemos, yo he querido entender como que cuando pregunto por un análisis de conducta, a lo mejor se refería más al análisis topográfico. Si se refiere a... son compatibles y deben ser compatibles entre sí, es decir, debemos hacerlo los dos. Claro. Lo que ha dicho Fran, si entendemos análisis de la conducta en términos generales, pues sería la psicología, ¿no? El estudiar la conducta. La ciencia en sí. Que parte de presupuestos filosóficos, ¿no?, de la ciencia, de filosofía de la ciencia del conductismo como tal, ¿no?, que muchas veces se confunden conductismo y análisis de conducta. Conductismo es la parte filosófica, que se encarga de establecer qué se estudia, y el análisis de conducta es la ciencia en sí. Correcto. Qué bueno. Bueno, pues este es uno de los conceptos. De todas formas, lo interesante aquí sería que vamos a ir poniendo durante la semana preguntas y respuestas, y cada vez que a alguien se le ocurra, o incluso aunque no sea en la historia respondiendo a preguntas y respuestas, si nos mandéis mensaje privado, nos las apuntamos y vamos resolviendo algunas así al principio, y luego ya entramos un poco más en materia, con la idea esa un poco, ¿no?, de que los directos sean un poco más útiles para la gente que está por aquí. Bueno, y que narices, si nos lo vais poniendo por el chat, cualquier cosa que se os ocurra, la idea es que sea lo más participativo posible, porque hace que sea más entretenido y sobre todo da una coherencia, ¿no? Al final
hace que lo que hablemos aquí sea interesante para más gente que para nosotros solos, que es un poco también la intención. Ahora bien, cuando lo llevamos al deporte, a día de hoy el ciudadano medio en la sociedad que nosotros conocemos, vamos a decirlo así porque si no podemos divagar muchísimo, pero aquí en España el ciudadano medio tiene el privilegio de poder hacer actividad física y comer de forma saludable. ¿Es la norma poder hacerlo? ¿Hay capacidad de hacerlo? Yo digo que sí, es un privilegio. Pero desarrollalo. Es un privilegio, ¿por qué? Te lo desarrollo. A ver, para tú poder sacar tiempo para hacer deporte, porque al final 15, 20 minutos al día podemos sacar para hacer deporte la grandísima mayoría de personas, hasta ahí estamos de acuerdo. Una buena parte de la población puede sacar 15, 20 minutos, 3, 4 días en semana. Tiempo. Y más, yo digo que de norma más tiempo incluso. Y más, pero vamos a poner un mínimo que sea muy mínimo. Vale. Teniendo en cuenta cómo está estructurado el sistema laboral, cómo está estructurado todo el tema ahora con las redes sociales y el acceso a la información, cómo está estructurada la educación y el papel que cumple el deporte dentro de nuestra cultura, creo que el generar un aprendizaje que te lleve a utilizar esos 15 o 20 minutos que tienes para hacer deporte ha tenido que pasar por un filtro importante y sí es un privilegio. Claro, pero Y para pensando... más todavía, porque para el deporte no hay una campaña antideporte como tal, pero para la nutrición sí que hay una campaña a nivel de alimentación ultraprocesada, rápida y demás, que sí que va en contra de lo que serían buenos hábitos alimenticios. Bueno, pero entonces ahí el privilegio está en base al aprendizaje, no al acceso. ¿Sabes? Puede Es ser. decir, sí, porque a ver, estabas diciendo que el privilegio era el hecho de que la gente pudiese aprender o que tuviese esa capacidad o ese hábito para poder sacar esos 15 minutos, ¿no? Y yo pienso que al final el privilegio es que tengas esos 15 minutos, que sí que los tienes. Entonces, por lo que, para considerar lo que estabas diciendo tú, hostia, yo creo que es más privilegio el hecho de que tú puedas aprender a sacarle esos 15 o 20 minutos de ejercicio al día que el acceso que tú tienes a los 15 minutos. No sé si me explico. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, es el aprendizaje, el privilegio Claro, del aprendizaje, no tanto... Vale, no el deporte así ni el tiempo. Sí, no tanto la disponibilidad temporal o de material o de lo que sea, porque al final se pueden hacer muchísimas cosas sin nada, sino el poder aprender lo importante que es eso y tener un contexto que en cierta manera ya no solo que te facilite el realizar esas conductas, ¿no? más sanas, sino que no te lo dificulte mucho. Hostia, pero yo lo que veo ahora es que sí que, por ejemplo... una zona y fumar. Ya. Y ese Creo que es sí. tu círculo social, muy complicado. Yo lo que sí que veo ahora, por ejemplo, en Instagram, que también es bueno, al final de esas sugerencias que tú pues, sigues y tal, veo mucha gente incitando a hacer deporte, ¿no? Es decir, a lo mejor el aprendizaje no es el más adecuado, pero sí que está más a la mano de que la gente aprenda o intente crear ese hábito o tener información, ¿no? Acerca de cómo iniciarte en el deporte ahora con las redes sociales que antes. Sí. Claro, para la gente que suele tener acceso a redes sociales es más fácil, hay más opciones, ¿no? Hay más posibilidades de iniciarte en el deporte porque cada vez hay más cuentas que se dedican a divulgar cómo empezar. Claro, por eso. Me hace gracia porque siempre que sacamos un tema controvertido con Iván Alonso, me acuerdo una vez que me preguntaste, ¿tú crees que existe el libre albedrío?
Y tú estabas como, no lo sé, tal cual, y yo, no. Ya, sí. Sí, es verdad, ¿eh? Además, mira, en este caso además se ve claro, o yo al menos lo veo claro, que y que lo puedo medio compartir, pero que responde a una cuestión medianamente subjetiva, que es pensar que el valor que tiene el poder hacer deporte o el poder comer de X manera es positivo. Y al final es así. Tú consideras que es un privilegio en la medida en la que para ti está sesgado, no sé si sesgado es la palabra, pero que tú la interpretación que haces del deporte y la alimentación es positiva, que como consideras que tú lo haces y te consideras privilegiado porque lo consideras algo positivo, consideras que la gente que no han tenido un contexto que es facilitador para que lo hagan, no son privilegiados. Pero eso es. Veo, sí. Porque lo consideramos positivo, es decir, desde nuestro punto de vista es algo muy positivo y objetivamente para la salud es positivo. Eso es. Pero luego para entrar, mira, a ver, dice Tamara, en la infancia, por ejemplo, estamos muy condicionados a si nuestro entorno nos ofrece o no ese estilo de vida. Claro, porque y quizás a lo mejor, yo qué sé, yo era muy delgado, ¿no? O las chicas, ¿no? Normalmente no se les incita tanto a hacer deporte o ejercicio de una manera más saludable que al resto, ¿no? O te sueltan comentarios que te generan cierta aversión ante ese tipo de cosas, ¿no? Ante el deporte, por ejemplo. Creo que lo está diciendo Tomás. Y de educación física es la peor asignatura del mundo. La que mostramos me ha creado totalmente. Es decir, cuando te obligan, no te hace sentir mal, ¿no? O porque no estás haciendo algo, o tu cuerpo no se parece al resto, o porque es más gordo, porque es más delgado. Eso crea un condicionamiento aversivo ahí bastante potente. Vale, lo que digo, lo puedo ver así. A mí lo que me chirría es el hecho de decir de forma dogmática o absoluta, en términos absolutos, esto es mejor, el que una persona genere el hábito de comer de forma saludable y de practicar deporte es mejor que no hacerlo, de forma absoluta, es decir, es así. Y por ende, si tú no accedes a esto, tienes menos privilegios o yo soy una persona más privilegiada que tú. Como que percibo cierta condescendencia en ese sentido de decir, yo tengo el privilegio de haber adquirido los conocimientos o el contexto para hacer este hábito que es mejor que no hacerlo y por ende vosotros no sois privilegiados. Esa es la crítica un poco que hago. Pero porque quizá le da o sea, no es yo soy privilegiado y por tanto soy mejor que tú, sino yo soy privilegiado, tengo que ser consciente de ello y tengo que utilizar ese privilegio que tengo para generar contextos donde se den ese tipo de aprendizaje. Yo lo veo así. Y eso es moral, al fin y al cabo. Yo considero que algo es bueno de forma más o menos absoluta y por ende y por tanto voy a intentar ayudar a mi entorno a que tengan un contexto facilitador en base a lo que considero que es bueno, que eso es loable y todos lo hacemos, ¿no? Bueno, todos lo hacemos, todos deberíamos. Creo que deberíamos hacerlo. Creo que todos deberíamos intentar mejorar nuestro entorno en base a lo que nosotros consideramos mejor o peor. Pero, vuelvo a hacer hincapié en que me parece que considerar que yo tengo una serie de hábitos que considero positivos y por tanto soy privilegiado respecto a los que no tienen esos hábitos, teniendo capacidad de hacerlos. O sea, por ejemplo, si dos personas quieren hacer deporte y quieren comer saludable y uno de ellos no tiene medios, no tiene dinero o es esclavo, por ejemplo, yo que sé, cualquier cosa así, y no puede, para mí uno de ellos, el que no puede, el que no tiene la capacidad de, está viendo coartados o no tiene el privilegio de poder entrenar y sobre todo en la medida en la que la norma sea que la gente no puede, por capacidad no puede comer saludable porque no tiene suficientes medios económicos, el que pueda, para mí sí que es un privilegiado. Ahí lo veo muy, muy, muy claro. Hablando del concepto, que luego yo comparto, por supuesto, el punto de Fran y de Iván de que lo suyo o el hábito que yo intentaría transmitir a mi entorno y que yo intentaría que sea la norma es que se pueda comer, o no que se pueda, que la gente genere el hábito o que haya incentivos para comer de forma saludable y entrenar, porque considero que es mejor.
pero no utilizaría la palabra privilegio en la medida en la que es una capacidad y en la que soy yo el que de forma subjetiva estoy considerando que es lo que todo el mundo debería hacer. Claro, es que es curioso las dos formas de que habéis hecho la palabra de privilegio, ¿no? Por ejemplo, Fran, parte desde el aprendizaje, ¿no? Que yo nunca, sinceramente, nunca había pensado que podía haber sido un privilegiado desde que tengo 3 años que mi madre me apuntó a la natación. ¿Vale? Desde los 3 años que llevo haciendo deporte. Y para mí es un hábito continuar haciendo deporte. Yo eso no lo tenía como un privilegio. Y al final, ahora recapacitando, así que lo veo. Sí que pensaba más el término de privilegio como lo que está diciendo Iván, como algo en el que, como con una connotación en este caso un poco negativa. Es decir, yo tengo el privilegio de poder comer bien porque estoy en una economía que me pueda permitir. No porque yo tenga unos hábitos de comer bien, no sé si me entendéis. Entonces, son dos conceptos de privilegio que la verdad que están muy bien. Que yo siempre privilegio lo he pensado en algo en el que tú puedas conseguir, yo siempre lo he pensado por recursos económicos, el concepto de privilegio. Es decir, tú tienes privilegio de poder irte a tal sitio porque tienes más dinero o porque yo no puedo en este caso. No lo había visto desde la perspectiva que estaba diciendo Fran, de, hostia, pues el poder aprender a tener hábitos, o que desde pequeño me instauren este tipo de conductas para que cuando yo sea mayor, sin darme cuenta, ya digo, que yo no sabía y no me considero privilegiado por poder hacer deporte en este caso. Pero sí que es cierto que, mira, por ejemplo, ahora yo privilegio a la gente que tiene un box en casa, en este caso. Para mí eso es ser privilegiado. Que yo pueda tener o pueda hacer deporte dentro de mi casa sin material sería un privilegio también, porque habría gente que no puede o no sabe hacer eso o no tiene esos hábitos, ¿no? Pero para mí son dos conceptos o dos formas de definir privilegio. Vamos a ponerlo por ahí. Primera hora, estamos encerrados en casa, ¿vale? Yo suelo hacer deporte, entonces no tengo ningún problema para adaptar lo que ya estaba haciendo a hacerlo en mi casa, ¿no? No tengo ningún problema, ¿entendés? Sí tuve problemas, pero pude solucionar. ¿Qué le pasa a la persona B? Que no se ha movido en su vida o no ha hecho deporte en su vida, entonces ahora se encuentra en una situación en la que no se mueve nada, y a partir de la primera o la segunda semana decide que, bueno, que tiene que empezar a moverse algo por lo que sea, y se pone un vídeo de la Patri Jordan y se hace pedazo y ya no vuelve a intentar hacer nada en toda la cuarentena. ¿Tengo un privilegio importante ahí yo con respecto a esa persona o no? Sí. No lo sé. Yo para mí sí, porque tienes conceptos que la otra persona no tiene. Por ejemplo, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de generar ciertos aprendizajes que esa persona no tiene, ¿no? Y en base a esa posibilidad de generar esos aprendizajes, esa persona se ha hecho pedazo un día y ya decide no volver a hacerlo y refuerza su mala relación con el deporte, y yo pues no me pongo mazado en casa porque no me pongo mazado nunca, pero por lo menos no me pongo. A mí lo que me chirría realmente a la hora de utilizar el término privilegio es pensar que de forma absoluta hacer deporte es mejor que quedarte tumbado en la cama jugando a la consola, o quedarte tumbado en el sofá jugando a la consola. No es de forma absoluta ni muchísimo menos. Y más, por ejemplo, si nos vamos a deporte de alto nivel. Eso es para mí justo el ejemplo que también es llevarlo al extremo y que evidencia mucho eso. O sea, para mí ahí lo veo claro. Yo recuerdo hace poco una chica que me estuvo contando, ¿no?, que había hecho campeona nacional de karate, y cómo tenía una presión enorme, pero una barbaridad por competir, por hacerlo mejor, por entrenar más, por entrenar mejor, por ganar, por la comida, por todo, una presión brutal.
pero brutal, es una chica a la que le encanta el karate y que tiene que dejar de hacer karate porque la ansiedad que le genera la situación en la que está metida es alucinante. Sí, sí. Y que no es... Ahí se ve claramente cómo el deporte no es un privilegio, ahí el privilegio es tener la posibilidad de escapar de ahí, ¿sabes? Y como, a pesar de poder ver una tendencia, porque sería hipócrita por mi parte, como que intentar, ¿cómo decirlo? Escudarme tanto en que yo no considero que se pueda hablar de un privilegio en términos absolutos, de llegar a un punto de decir que nada es mejor que nada, porque estaría mintiendo. O sea, sí que considero que hay una tendencia clara en cuanto a hábitos saludables, de una alimentación saludable y practicar actividad física es mejor que no hacerlo. Lo veo casi en términos absolutos, o sea, veo claro que sí que es mejor. Pero cuando sí que veo el problema es por lo que estamos diciendo. Como no veo claro si realmente podemos, porque si lo llevo al extremo o al absurdo, en ambos casos veo problemas. Si veo que alguien no hace nada de nada, veo un problema. Y si veo a alguien que, lo que está diciendo Fran, ¿no? Que realmente el deporte, incluso aunque no haya una necesidad económica en el deporte, como comentaba Iván con los africanos, simplemente a nivel de sentirse competente, o que llega un punto en el que tu contexto te lleva a depender tanto a nivel personal del deporte, porque es tu principal fuente de reforzadores a nivel de sentirte competente, de pertenecer a un grupo, de lo que sea, ¿no? Y llega un punto en el que dependes tanto del deporte que te hace cero feliz y que te obliga a estar todo el rato pensando en ello. Como veo que en ambos casos, porque ahí, en este último ejemplo, casi el privilegiado sería el que juega a la Play y está tranquilo jugando con sus amigos y disfrutando de su día a día, respecto al que el deporte es un infierno para él y está practicando actividad física. Entonces, como veo claro que hay una lucha entre... no hay una lucha, perdón. No hay algo mejor de forma absoluta. No hay esto es lo que todo el mundo debería hacer y esto es mejor, y el que no puede hacerlo está perdiendo privilegios y el que lo puede hacer es privilegiado. Ahí es cuando le añado la variable de la persona quiere hacer esto, y es lo que me ayuda a disipar un poco las dudas a nivel del concepto, que yo creo que en las bases estamos los tres de acuerdo, y la mayoría de gente seguramente está de acuerdo en que poder practicar actividad física y tener una buena salud es positivo, es ponerla de forma positiva. Pero yo le añado, para considerar que algo es un privilegio, la variable de la persona quiere hacerlo, puede hacerlo, no es la norma. Para mí ahí sí que lo veo clarísimo el privilegio. Yo ahí, o sea, estoy de acuerdo en la mayoría, pero no termino de verlo en el querer hacerlo. Porque como el querer hacerlo viene también tan determinado por... Sí, te entiendo, sí. Es decir, hostia, no quieres hacer deporte, ¿por qué no quieres hacer deporte? Pues porque igual no has tenido el acceso a entender que el deporte es sano, en cierta medida. Claro, yo siempre estoy hablando del deporte, del privilegio de poder hacer deporte, del privilegio de poder comer bien, siempre y cuando sea una situación saludable y enriquecedora para esa persona. Evidentemente, sí, hacer deporte genera un malestar, o el comer sano genera un malestar, por las razones que sean, por presión, por falta de tiempo, por falta de recursos, por cualquier cosa, ya no es un privilegio y empieza a ser otra cosa. Sí, aquí estamos de acuerdo totalmente. Si una persona tiene una necesidad y en esa persona hay una forma más eficiente de resolverla y la persona no lo sabe, está perdiendo privilegios. O sea, no tiene un privilegio respecto a la persona que sabe cuál es la forma más eficiente de pues eso, ¿no? Solventar, no es la palabra, de cubrir una necesidad. Ahí sí que lo veo claro. Joder, sí que ha dado de sí el tema, Ya tenía yo la intuición. Dice Tamara, la motivación depende de la variable externa, no solo intrínseca. La persona necesita ver que se puede hacer responsable. Sí, un poco lo que decía. ¿Por qué quiere esa persona o por qué no quiere hacerlo, no? ¿Cuál es su motivación? Eso también viene dado por las características del contexto y de la persona. Entonces, hay que ver hasta qué punto, pues eso, este deporte va a ser un privilegio o no va a ser un privilegio. Por norma general, realizar ejercicio 3-4 veces en semana, con una buena relación, con posibilidad de comer sano la mayoría de las veces, etcétera, por norma general yo considero que es un privilegio. No me lo llevaría al absoluto, nunca, que es quizás lo que más te chiquería, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Absoluto, pero por norma general sí que considero que es un buen privilegio. Yo creo que también.
O sea, creo que hemos llegado a un punto en común. También es verdad que al final algo que nos puede estar sesgando, que me parece que lo comentaba antes Iván un poco por encima, es que yo vivo del sector del fitness. Es decir, prácticamente llevo desde que tenía 16 años en el que toda mi vida pues entró en un contexto de fitness, ¿no? Mis amigos son fitness, prácticamente a mis familiares cercanos yo soy una figura de autoridad por diferentes motivos respecto al fitness y salud. Todo lo que conozco prácticamente es fitness. Entonces llega un punto en el que estoy ciertamente sesgado y pienso, joder, si está al alcance de cualquiera, si todo el mundo come saludable y todo el mundo entrena. Y probablemente eso hace que tenga una lectura equivocada de lo que es la norma a nivel de la mayoría de personas. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos los que hayáis estado viendo el directo, a los que nos vean desde cualquier otro tipo de plataforma. Gracias a vosotros dos también por compartir aquí un ratillo los tres. Y nada más, ¿no? Nada, muchas gracias. Y Iván, Brady, de poder. Sí. Saludos de Nifer. Un saludo a todos. Chao.